predicar en esta noche bajo el título El amor de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Querido vecino, quiero decirle algo en esta noche. El Evangelio no es difícil de entender. El Evangelio no es incomprensible. Es más, el Evangelio es algo fácil de entender. Lo que se predica en las calles, lo que cada siervo, sierva de nuestro Señor Jesucristo está predicando hoy en día por las redes sociales, por las televisoras, por las emisoras de radio, por las calles, así como lo hacemos nosotros aquí cada jueves, no es difícil de entender. No es difícil de entender la palabra del Señor. Pues Jesucristo mismo, estando aquí en esta tierra, lo explicaba con cosas muy sencillas. Explicaba qué era lo que acontecía con el hombre, qué fue lo que aconteció, qué es lo que está aconteciendo actualmente y qué es lo que acontecerá con la humanidad. Y usted lo puede entender. Yo quisiera en esta noche usted pudiera prestar unos 15 minutos de su atención y entender lo que Dios dice a través de su palabra. Porque vamos a hablar de ese amor de Dios. Vamos a hablar del eterno amor de Dios, del maravilloso, del incomprensible amor de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Sabe? Un hombre llamado Nicodemo, dice la palabra, que vino a Jesús de noche. Este hombre, sabiendo que Jesucristo provenía de Dios, dijo esta palabra: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no ha venido de Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. Dijo: mira, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y aquel hombre se quedó así como atónito, impresionado, y dijo: Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso un hombre siendo viejo puede nacer, puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesucristo le dijo: si no naciere del agua y del Espíritu, no podrá el hombre entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Esto quiere decir que cuando se predican las buenas nuevas de salvación, cuando tú puedes creer en Jesucristo, en su evangelio, en su palabra, nadie puede nacer del agua. La palabra del Señor, que es la que limpia, que la representa la Escritura como la misma agua, la palabra purificadora. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no es nacido de esa palabra, si tú no la oyes. Y después que oiga la buena nueva, viene el Espíritu Santo de Dios y hace una obra regeneradora en ti. Ese es el nacimiento, ese es el nuevo nacimiento que dice la Biblia. Pero escúchame, a un Nicodemo no podía entender esta palabra, a un Nicodemo no podía entender cómo podía hacerse esto. Y el Señor le dijo: mira, tú ves el viento, tú ves y oyes su sonido también. Tú puedes sentir el viento, pero no sabes de dónde viene el viento, tampoco sabes a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no sabes cuándo, tú no sabes cómo ocurre, pero hay un nuevo nacimiento. Y escúchame, los que estamos aquí te podemos dar testimonio de eso. Todo aquel que ha recibido la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, te puede dar testimonio de eso, que ha habido un nuevo nacimiento en su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué tiene que haber un nuevo nacimiento en el hombre? Pues el hombre corrompido, escúchame, el hombre se corrompió, entró la desobediencia al hombre, el hombre ejecutó la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces entró el pecado y entró la muerte a este mundo, y el hombre ahora está condenado. Ahora está condenado al infierno. Ahora está condenado al lago de fuego. Y esto fue un castigo preparado para Satanás y para sus ángeles, porque él es el primero que peca. Ahora todo aquel que practica el pecado es del diablo, y va a ir a ese lugar donde va a ir el diablo también. Va a estar condenado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero escúchame, la misericordia de Dios es grande.
Él no creó al hombre, Él no creó al hombre, a la mujer, los jóvenes, los niños. Él no creó los 8.000 millones de personas aproximadamente que están en esta tierra ahora para condenarlos. No, no, no. Él los creó para que tuvieran comunión con Él. Él los creó porque quiere unos hijos que le adoren, que le sirvan, que estén agradecidos. Como Él es el creador, nosotros somos su criatura. Debemos estar agradecidos porque nos ha dado la vida. Todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que nosotros podamos obtener es porque Dios nos ha bendecido. Él nos ha dado vista, Él nos ha dado oído, gusto, tacto, cada uno de los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo. Él nos ha dado también fortaleza, inteligencia, sabiduría. A cada uno de los que está aquí le ha dado cualidades, características, cada uno distintos de la otra, cada uno distintos del otro. Alabado sea el nombre de Dios. Es un Dios maravilloso, es un arquitecto perfecto que diseñó la tierra, diseñó la luna, el sol, el universo, las estrellas, todo lo que vemos, el agua que tomamos, el aire que respiramos, todo nos ha dado el Señor. ¿Para qué lo daría al hombre? ¿Para destruirlo en el infierno? En ninguna manera. ¿Para qué daría el Señor todo esto para el hombre, para después condenarlo? En ninguna manera. Es el hombre que se condena a sí mismo. Es el hombre que desobedece la palabra de Dios. Es el hombre que se aparta de su Creador. Es el hombre que le da la espalda a Dios. Es el hombre, la humanidad, que por falta de conocimiento, por falta de estar atento a la palabra del Señor, se descuida. Todo este mundo, todo lo que está ahora, está bajo el maligno, dice la Biblia. Todo está bajo el poder actualmente de Satanás, pero es porque el hombre le ha dado ese poder, se lo ha cedido a Satanás. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora el Señor Jesucristo le decía estas palabras a Nicodemo, que era necesario, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que Jesucristo también se ha levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, hubo un momento en que el pueblo de Dios estaba descuidado. El pueblo de Dios se descuidó, apartó la mirada de la palabra de Dios y empezó a murmurar de su Creador. El Señor le había prometido a su pueblo Israel en aquel entonces una tierra que fluye leche y miel para que ellos entraran allí. Pero ellos tuvieron que pasar 40 años vagando en el desierto por su desobediencia e incredulidad a la palabra de Dios. Y viniendo ellos de una poderosa victoria que Dios le había dado, salieron al desierto nuevamente y allí comenzaron a murmurar de Dios. Oh, Dios nos ha traído ahora este desierto donde no hay nada. Y mira, el Señor nunca los había abandonado. Él les proveía el alimento cada día. Él les sustentaba todos los días. Cada mañana les daba el alimento, cada tarde. Ellos no se les desgastaba el vestido. Ellos caminaban y no se les hinchaban las piernas. Ellos no se les desgastaba el cansado. El Señor en su misericordia los sustentó a cada uno de ellos 40 años en el desierto. Él les daba el agua que necesitaban y la agua brotaba de una peña y la peña les seguía. Dice la palabra, qué maravilloso Dios que puede hacer cualquier cosa. Él los sacó de la tierra de servidumbre de Egipto, los sacó de allí con mano fuerte, poderosa, con milagros portentosos. Ese es el Dios que nosotros anunciamos y que creemos. Alabado sea el nombre de Dios. Él hizo todas estas maravillas y aún así aquel pueblo empezó a murmurar. Entonces el Señor les mandó serpientes ardientes, serpientes que lo mordieran, un castigo por su desobediencia, un castigo por su murmuración, un castigo por su incredulidad. Y escúchame, el pueblo se arrepintió. El pueblo pidió misericordia. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte un asta, hazte una serpiente de bronce, ponla allí cerca del campamento, y cada uno de los que pase, que haya sido mordido por la serpiente, y vea esa asta y vea la serpiente allí, vivirá.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tenía que hacer la gente? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que creer que solamente viendo el asta allí, que solamente viendo la serpiente de bronce, ellos serían sanos. Eso es un tipo de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque después fue levantado Cristo en la cruz del Calvario. Después fue levantado Jesús, sacrificado y inmolado por el pecado de la humanidad, por el pecado de los que creen. Fue levantado allí. Ahora todo aquel que crea en Él, que crea en ese sacrificio, será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? La palabra de Dios dice ¿por qué? Porque vino Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque tuvo que padecer todo esto. Y dice la palabra que porque de tal manera, escúchame, amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate el amor tan grande que le tiene Dios a la humanidad, que no quiere que se pierdan, que no vayan a la condenación, que envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario. Sí, Él dice su unigénito Hijo. Eso quiere decir que antes de la cruz del Calvario no representaba ninguno hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por creación todos somos hijos de Dios, pero antes de la cruz del Calvario había un solo hijo, el unigénito Hijo de Dios, y Él lo dio para que fuera primicia de las criaturas, para que nosotros también vengamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Porque de tal manera, escúchame, amó. En tiempo pasado, dice el Señor que amó al mundo. Lo amó en aquel entonces, cuando dio a su Hijo. Ahora todos los que creen en Él, todos los que le reciben como Señor y Salvador a Jesucristo, vienen a ser hijos suyos. Pero el amor de Dios está allí concentrado, está allí consumado en ese sacrificio tan maravilloso que hizo por todo aquel que cree en Él. ¿Sabes por qué? Porque el que cree en Él, porque Él dice que será salvo el que cree en Él, pero el que no cree en Jesucristo será condenado, porque no ha creído en un unigénito Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y este amor es eterno, este amor es inconmensurable. Todo aquel que quiera venir a ese amor tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer en lo que hizo en la cruz del Calvario. Jesús le estaba explicando a Nicodemo cómo era el nuevo nacimiento, cómo tenía que ser, y todo empieza mirando a la cruz de Cristo. Todo empieza con una pequeña gota de fe de la parte de cada uno de los que van a creer en Jesús. Un acto de fe, un pequeño acto de fe, solamente en creer, olvidarse de todo más, tener fe. Eso es lo que quiere decir la fe, creer. Si tú tienes que creer en Jesucristo, si tú crees en Él, va a venir ese poder maravilloso a tu vida. Si tú crees en esta palabra, en el Evangelio, va a venir el Espíritu Santo a ti y va a haber un nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero déjame decirte algo, que el Señor se aira. Sí, el Señor es amor. Maravilloso amor, eterno amor, pero también Él, dice la palabra, es fuego consumidor. Nuestro Dios también es fuego consumidor. Dice la palabra del Señor que el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Algo de lo que vengo a hablarte en esta noche, el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Él dio a su Hijo para que tú te salves. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere condenarte, no. Él no quiere que tú vayas al infierno, pero es necesario que vengas a Jesucristo. Es necesario que vengas a la cruz de Cristo. Es necesario que vengas a su amor. Que te dé hoy abrazar por su amor, que reciba el regalo de la salvación, porque el que no lo recibe, escúchame, esta persona que
rechaza a Jesucristo ya está condenado, lo dice la Biblia. La ira de Dios está sobre él, va a ir a parar al lago de fuego, va a ir a parar al infierno. ¿Por qué? ¿Es acaso que Dios es malo? No, en ninguna manera. Dios no es malo, Él quiere salvarte, pero Él es un Dios santo. Como es un Dios de misericordia, un Dios paciente y clemente, también es un Dios santo y es un Dios justo. Alabado sea el nombre de Dios. Y Él dice que la maldición de Jehová está sobre la casa del impío todos los días. El impío va a la condenación, el impío va a ir a la muerte, pero Dios no quiere la muerte del impío. Por eso en esta noche te está llamando a la salvación y al arrepentimiento, a que vengas a su amor. Él es maravilloso en su amor. Sí, Él es perfecto, su amor todo lo puede, su amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Él te está llamando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Es preferible estar en su amor. Es preferible dar ese paso de fe, ese paso de valentía y llegar a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, que está bajo su ira. Dice la Biblia que ya está condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos vecinos que quieren venir al amor de Dios? Que quieren ser participantes de ese amor maravilloso, de esa salvación tan grande, de aquellos que van a recibir a Jesús. Vengan en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a hacer un llamado en esta noche. Escúchame, vecino. No es difícil el evangelio. No es muy difícil de entender. El evangelio de Dios es sencillo. Solamente tú tienes que creer. Tú ahora estás condenado por el pecado, por la desobediencia. Eso es algo que traemos en los genes. Eso es algo que traemos en nuestra naturaleza pecaminosa, y eso nos condena. Pero Dios en su amor ya hizo el sacrificio. Ya Jesús fue crucificado por ese pecado tuyo. Ahora tú tienes que creer, porque la Biblia dice que el que cree en Él, ese será salvo. No quiere Dios la muerte tuya, no quiere condenarte en el infierno, no. Él quiere salvarte, Él quiere darte todo su amor. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay alguno que quiera recibir en esta noche a Jesús, si hay alguno que quiera venir a la salvación, de ese paso de valentía, de ese paso de fe en esta noche, venga aquí a este lugar. Hará solamente, simplemente una oración confesando a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Nosotros lo haremos por usted, y créame que esta noche se va a acostar distinto. Esta noche va a sentir un poder sobre usted. Esta noche va a venir el Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios a su vida, y va a ser como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero algo va a pasar en su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay algún vecino que quiera pasar a este lugar a recibir la oración, a recibir a Cristo en su corazón, venga. Si no, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar, y escúchame, vecino, el llamado está en pie. Padre, en el nombre de Jesús.